tal? Muy buenas noches, mi nombre es Olga Musiño y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Esto es El Diván y la Luna con Eleya y estoy, pues encantada de este programa porque además de ser un tema súper interesante, tengo una invitada que tenía muchísimas ganas de tener por aquí con nosotros, así que quiero presentarte a la doctora Gabriela Turrent, que aquí nos acompañan por video, ya la pueden ver, está aquí al lado de nosotros. Hola Gaby, bienvenida. Muchas gracias, Olga. Gracias a ti por aceptar esta entrevista, Gaby. Muchas gracias. Yo feliz, de verdad. Muchas gracias. Quiero platicarte que Gaby Turrent es licenciada en Psicología por la UNAM, con grado en Maestría de Psicoterapia Psicoanalítica por Centro Eleya. Realizó los estudios de doctorado de Clínica Psicoanalítica también en Centro Eleya, donde se desempeña como docente de la maestría y licenciatura en materias relacionadas con la psicopatología y el diagnóstico. Es asesora de instituciones escolares en temas psicológicos y psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos. Y esta noche viene a platicar con nosotros de un tema muy interesante que es los diagnósticos en las disciplinas psicológicas. Pues bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Olga. Pues aquí estamos. Padrísimo, de verdad. Para platicar. Muchas gracias. La verdad que me pareció un tema súper interesante porque de pronto me parece que sin diagnóstico no tenemos mucho hacia dónde caminar, ¿no? Cuando se trata de la salud, no nada más de la salud mental, ¿no, Gaby? Claro, cualquier actividad psicoterapéutica o terapéutica en el caso de la medicina, digamos, somática, requiere un diagnóstico que sería, digamos, como el punto de partida para iniciar un tratamiento. Es indispensable para reconocer cómo tomas a un paciente y cómo el paciente puede ir evolucionando con un tratamiento. Entonces, digamos, es fundamental. A diferencia de la medicina, donde el diagnóstico determina el tratamiento que se irá a hacer, en las disciplinas psicoterapéuticas es un poco diferente. Lo tomamos como una hipótesis, como un punto de salida, pero algo que vamos a poder ir comprobando y sobre todo realizando hasta en cada sesión, digamos. Cada sesión podría pensarse como una sesión también diagnóstica, pues, porque estamos como irse modificando, ¿no? Claro. La idea original, ¿no? Entonces, sí, resulta muy importante, porque la idea, digamos, de la misma palabra ¿no? El diagnóstico proviene de la palabra diagnosis, que quiere decir como diferenciar, encontrar las sutiles diferencias entre las cosas, y entonces en realidad eso es lo que queremos hacer con los trastornos mentales, y también poder diagnosticar cuáles son los aspectos saludables de la personalidad. Entonces estamos haciendo todo un trabajo complejo, pero un trabajo interesante que además se hace, digamos, siguiendo pues el objeto de estudio, la epistemología de cada disciplina, ¿no? Y que, digamos, al estudiar la mente, pues tenemos que pensar que vamos a encontrar diagnósticos diferentes, porque para estudiar la mente necesitamos diferentes disciplinas, ¿no? La psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría, ¿no? Entonces, claro, hay que verlos, ¿no? Hay que incluirlos y poder utilizar todo eso al momento que tratamos un paciente, ¿no? Justo que decías, ¿no? Un punto de partida. Estaba yo pensando cuando preparaba el programa cómo puede ser algo muy sensible también el irse solamente con una idea, ¿no? Incluso los doctores Bleichmar lo mencionan en el libro, ¿no? De las perspectivas del psicoanálisis, que acá les enseño a quienes lo conozcan, si no después les dejamos la liga, pero es un libro interesante y en esta parte de diagnóstico justo cuida esta parte como de empobrecer la posibilidad de mirar al paciente como más complejo, ¿no? Sí, porque en realidad, digamos, el diagnóstico, digamos, tiene como dos grandes miradas, ¿no? La mirada psiquiátrica, que es resultado o que proviene del modelo médico, y lo que pensamos como un diagnóstico psicoanalítico, que es una mirada mucho más amplia, ¿no? Digamos, cuando hablamos de un diagnóstico psiquiátrico, estamos hablando de un diagnóstico que busca, digamos, evaluar los signos, que son estas conductas visibles en los pacientes, evaluar los síntomas y buscar cuadros específicos y, digamos, un poco como contrarrestarlos, o no, más bien como compararlos con aquellos que vienen en las clasificaciones, digamos, actuales, como el DSM-5, ¿no? Entonces es un ejercicio de observación donde lo que tú quieres es como emparejar, ¿no?, lo que ves en un paciente con lo que
con lo que hay en la clasificación como para poder encontrar puntos en común. En cambio, en el diagnóstico psicoanalítico estamos haciendo algo completamente distinto. No es que no pongamos atención en los signos y síntomas, lo tomamos, conocemos los diagnósticos psiquiátricos, pero el objetivo del psicoanálisis, el objeto de estudio, es la personalidad, ¿no? Reconociendo que la personalidad está marcada por conflictos que están por conflictos inconscientes del mundo interno, y entonces que tu diagnóstico lo que buscaría es determinar el funcionamiento de la personalidad, ¿no? Entonces, el tema es proponer un diagnóstico que sabemos que limita de alguna manera el funcionamiento del paciente, pero que nos sirve como un punto de partida. Claro, que es necesario además, claro, ¿no? Claro. Es necesario incluso para poder saber si es algo que nosotros podemos atender o no, ¿no? Sí, por ejemplo, en la clínica de atención psicológica de Centro Eleya, recibimos, digamos, ¿no?, cientos de llamadas al mes, ¿no? El primer punto para los terapeutas es poder reconocer si es un paciente que puede ser atendido a través de la psicoterapia. O, digamos, si la psicoterapia es decir, si el paciente se beneficiaría de un tratamiento psicoterapéutico y aunado a un tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es evaluar en un par de encuentros el funcionamiento de la personalidad, reconociendo elementos como el tipo de ansiedad, el tipo de síntomas, los mecanismos defensivos, el contacto con la realidad, ¿no? Todas estas circunstancias nos van permitiendo como entender cómo va funcionando el paciente y permitir como determinar si es un paciente que tiene un funcionamiento que se beneficiaría con la psicoterapia psicoanalítica, o, digamos, si tiene síntomas físicos, síntomas, por ejemplo, una dificultad para dormir, ansiedad demasiado intensa, entonces buscar que la psicoterapia psicoanalítica pueda ser acompañada de un tratamiento psicofarmacológico. Claro, como este trabajo integral, ¿no? Que hoy es tan importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces el diagnóstico también nos va a ayudar a poder evaluar esa posibilidad, ¿no? Claro, es decir, mucha gente se pregunta por qué hacer un diagnóstico en psicoterapia si, digamos, el tratamiento es más o menos el mismo para todos los pacientes, ¿no? Digamos, cuando uno va al cardiólogo, por ejemplo, ¿no?, pues el diagnóstico va a determinar qué medicamento toma, ¿no?, en una circunstancia u otra, ¿no? Sí. En cambio, a pesar de que, digamos, el tratamiento será la psicoterapia, en realidad la psicoterapia no se hace igual con todo el tipo de pacientes. Por ejemplo, si tienes un paciente neurótico, ¿no?, con digamos, con conflictos de rivalidad, con conflictos de celos, que parece que están reprimidos o puestos un poco en las relaciones, en el carácter, entonces uno piensa que una psicoterapia psicoanalítica o un psicoanálisis es un tratamiento muy útil para ese paciente. Si lo que tienes es un paciente más de tipo fronterizo, donde la ansiedad está desbordada, donde, digamos, intenta resolver sus problemas de manera impulsiva, el tratamiento es, digamos, una psicoterapia psicoanalítica con ciertas, digamos, modificaciones, pues puede ser muy útil, y ahí, por ejemplo, acompañarlo de medicamento psiquiátrico, ahí estás en un tratamiento integral. Y si en cambio tienes un paciente psicótico, por ahí lo que conviene es que el tratamiento psicofarmacológico sea el eje principal, digamos, del tratamiento, mientras que el psicoanálisis pueda hacer un acompañamiento a eso, ¿no? Y entonces sí, digamos, ¿no?, lo que uno observa es que entonces no es que todas las psicoterapias son iguales, sino que tienen que estar determinadas por las condiciones del paciente, que pueden ir variando, y por eso es que solemos hacer diagnósticos continuamente, ¿no? Porque por ahí los pacientes cambian y pueden necesitar nuevas cosas. Un paciente que en apariencia podía ser atendido, digamos, de una manera que uno pensaría como un neurótico, pues puede cambiar y entonces requerir medicamento, y hay que volver a evaluar, ¿no? Y que esa parte es como muy importante, porque finalmente la idea es ayudar al paciente como con todas las herramientas de la mejor forma posible, ¿no? Claro, ¿no? Y además, por ejemplo, algo que cada vez como psicoterapeutas reconocemos como algo importante es también valorar, digamos, la salud física de los pacientes.
Claro. Es decir, ayudarlos a cuidarse físicamente, ayudarlos a tomar buenas decisiones con médicos. Sabemos que pacientes depresivos, pacientes con muchos niveles de ansiedad, es común que tengan problemas de somatización o que puedan generar generar ciertas enfermedades. Entonces también se trata de estar atentos también a los aspectos físicos, ¿no?, de los pacientes, y recordar a los psicoterapeutas que estamos todo el tiempo, digamos, tratando de comprender al paciente, pero haciendo también un ejercicio de diagnóstico sobre los conflictos, sobre las ansiedades, ¿no?, que se presentan. Sí, que esa es la forma de protegerlo, ¿no? Y la importancia de ir con alguien que verdaderamente sea un profesional de la salud, ¿no? Hoy vemos algunas tipos de ofertas en la salud mental o en la salud emocional que de pronto falta un poco este sustento o este poder avanzar en un lugar más seguro cuidando al paciente realmente. Claro, ¿no? Y si sabemos hacer buenos diagnósticos, reconoceremos que nuestros pacientes depresivos, nuestros pacientes melancólicos tienden a tomar malas decisiones médicas, malas decisiones legales, ¿no? Es decir, parte de la patología es provocar, ¿no?, un poco el sufrimiento, y entonces lo van haciendo en esa parte, y nuestro trabajo es parar eso, ¿no? Es decir, si yo tengo claro o reconozco los aspectos depresivos y melancólicos de mi paciente, pues puedo ayudarlo a cuidarse mejor, Sí, ¿no? Claro, por supuesto. ¿No? El diagnóstico psiquiátrico, nos decías, es un conjunto, ¿no?, de signos, síntomas que nos va a ayudar a determinadas cosas, entre otras a definir el trastorno que se padece y poder hacer este trabajo integral. ¿El psicoanálisis considera que estos trastornos o esta clasificación que pone la APA podría funcionar para hacer de sí mismo un punto de partida? En realidad, vamos, comparar la psiquiatría y el psicoanálisis o tratar de determinar cuál disciplina es superior a la otra decía Meltzer, que es un psicoanalista inglés, que es como no entender, digamos, que se trata de disciplinas completamente distintas, ¿no? Colocaba Meltzer a la psiquiatría en el ámbito de las ciencias, donde lo que se trabaja es con signos, con lo observable, para poder entender la realidad, ¿no? En cambio, el psicoanálisis trabaja con signos, trabaja con ciertos aspectos que nos permiten entender lo interno, ¿no? Entonces, es como si habláramos de dos idiomas diferentes que nos ayudan a describir lo que está pasando, mientras que el psicoanálisis nos muestra la realidad interna, el funcionamiento mental. El diagnóstico psiquiátrico nos dice esto cómo se ve en la realidad, cómo funciona, cómo se articula en la realidad. Se trata de lenguajes distintos, no uno mejor que el otro, sino que lo que tenemos que entender es que son lenguajes complementarios, que si los usamos ambos nos dan una mejor idea de la complejidad de la mente, ¿no? Alguna vez hablando con el doctor Bleichman me explicaba un poco esto, como digamos, es como un poco el tema de la pintura y la fotografía, ¿qué es? ¿No? ¿Cuál técnica es superior para entender la realidad? Por ejemplo, pensaba, ¿no? Si uno quiere conocer cómo se veía el centro histórico en 1940, uno tiene como dos posibilidades, ¿no? Una sería mirar una fotografía y, digamos, uno podría tener detalles de las condiciones físicas del Zócalo, yo qué sé, ¿no? Pero también uno podría acercarse a una pintura costumbrista, ¿no? Y también tendría una buena idea de lo que está pasando. Mientras que la fotografía te revela los aspectos físicos, ¿no?, de cómo lucía, la pintura te podría revelar el ambiente, un poco las sensaciones que pasaban, digamos, en ese Zócalo en 1940. Esa idea, digamos, de que son dos herramientas distintas que te permiten entender algo con mayor profundidad, es la idea, me parece, de la psiquiatría y el psicoanálisis, que si lo entendemos, entonces no estamos en disciplinas que compiten, sino que se complementan, ¿no? Que se completan en la comprensión, ¿no? Para la comprensión de algo tan complejísimo como es la mente, ¿no? Y así reconocemos que todavía no alcanzamos a entenderlo todo, ¿no? Claro, no conocemos incluso del cuerpo humano, ¿no? Y bueno,
la salud mental, digamos, no es muy taquillera, ¿no? Si la pensáramos de alguna forma, de pronto es algo un poco desconocido, que está alrededor de muchos mitos, de creencias, también de estigmas, me parece, ¿no? Entonces, el diagnóstico, ¿qué tanto puede ayudar al paciente si lo conoce, se conoce o no en psicoanálisis? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, bueno, el diagnóstico en psicoanálisis, como te decía, tiene el objetivo de describir el funcionamiento mental. El funcionamiento mental para nosotros, digamos los psicoanalistas, está armado por ciertos factores que un poco te comentaba, ¿no? Un poco el tipo de ansiedad sería uno de ellos, el tipo de mecanismos de defensa, el tipo de contacto que se tiene con la realidad, el control de impulsos, ¿no? Algunas de esas ideas. En realidad no se trata de una etiqueta, sino de una manera de funcionar. En realidad no es algo que nosotros compartimos de frente o directamente con el paciente, sino que tratamos de que eso que vamos evaluando lo traduzcamos en palabras que pueden ser claras para el paciente. Te pondré un ejemplo. Si llega un paciente muy deprimido, muy triste porque perdió un trabajo, porque siente que la vida ya no vale, ¿no? En realidad yo no le diría que tiene un padecimiento depresivo. Lo que sí le explicaría es que es verdad que está en un momento difícil, que es verdad que considera que por ahora no está pudiendo, digamos, sus resultados no tienen que ver con los recursos que tiene, que siente que hay conflictos en el pasado que pueden estar afectándolo ahora, y que entonces el tratamiento psicoanalítico puede ser una opción de tratamiento. Si por ejemplo llegara un paciente más grave, ¿no? Con un funcionamiento más fronterizo, en realidad lo que le hablaría de la ansiedad que siente, ¿no? De cómo hay que irla tratando, de cómo puede venir a ponerla en este tratamiento, y que podemos ir pensando poco a poco cómo, digamos, esos conflictos que hoy él no entiende se pueden ir poniendo en palabras. Es decir, trato como de explicarle en palabras sencillas lo que yo veo con todo mi idioma psicoanalítico, digamos, y tratarle de explicar en qué sí podría beneficiarle el tratamiento. En realidad lo que buscamos es que junto con el paciente podamos diseñar una buena estrategia que esté en su beneficio, ¿no? Se habla, digamos, no se habla, más bien, se entiende la estructura psíquica como para poder partir de este paciente, podría yo esperar algo, podríamos pensar como o prevenir como analista, ¿no? ¿Con qué me voy a topar? ¿Cómo lo podría manejar incluso para poderlo llevar a supervisión? Que esta parte, digamos, ¿el diagnóstico nos apoya en esto? Sí, bueno, el diagnóstico, como te decía, en psicoanálisis no es algo que va a determinar el tratamiento, pero que sí propone sí actúa como un faro que va guiando, sobre todo el principio del tratamiento, ¿no? Nos sirve, como te digo, para diseñar estrategias. Por ejemplo, si uno tiene un paciente, digamos, que está pasando por un momento muy difícil, del real, un duelo y demás, entonces uno propone un tratamiento, digamos, de apoyo de inicio, ¿no? Y después puede pasar a un tratamiento más psicoanalítico, ¿no? En realidad lo que esperamos es que las primeras sesiones, seguimos esperando las primeras sesiones para que ese diagnóstico, ya sea que se corrobore, o lo cambiamos o hacemos una nueva propuesta de tratamiento. Sirve para mirar las primeras sesiones, pero en realidad sabemos que podemos cambiarlo, que aquí no hay nada casado, pues sí, es lo bueno, ¿no? También lo que permite claro, y es justo la ventaja de no limitarse a pensarlo desde solo un lugar, ¿no? Claro, y además sirve para ir marcando la evolución del tratamiento, es decir, para ir viendo si el trabajo que hemos hecho ha servido de algo en el paciente, ¿no? El doctor Blechman, ¿no? Recuerdo que alguna vez me comentaba que un psicoanalista, compañero de él, le decía que le había llegado una paciente de él con una border grave, ¿no? Y decía el doctor Blechman, un poco se sonreía porque decía, bueno, ahora es border grave, era una psicótica, ¿no?
Así que, es decir, nos va permitiendo ver también cómo el paciente va logrando ciertos cambios, ¿no? Exacto, eso está como muy interesante, ¿no? Porque finalmente sí las etiquetas pueden tener una influencia negativa, por decirlo de alguna manera, claro, ¿no? Y limitar la posibilidad de pensar desde muchos lugares, pero también pueden ser como una línea de todo lo que se ha ido construyendo, ¿no? A lo largo de un tratamiento, ¿no? Porque entonces, digamos, el diagnóstico es tu punto de partida, ¿no? El punto de partida, digamos, las primeras hipótesis, pero en realidad, como decíamos, hay que irlo haciendo todo el tiempo, porque además el paciente no es el mismo siempre, ¿no? El paciente va cambiando con las sesiones, y el paciente que pensamos que tiene un funcionamiento predominantemente neurótico y que su angustia está connotada a ciertas situaciones, en lo general puede trabajar y pensar y demás, y tiene una funcionalidad, puede tener momentos en donde lo que predomina es el funcionamiento, ¿no? Más psicótico. Por ejemplo, yo recuerdo el terremoto, ¿no? de hace año y medio, ¿no? Y uno trabajaba con pacientes que había visto que tienen un funcionamiento neurótico, y en ese momento lo que predominaban eran ansiedades de separación, el temor a salir de casa, y ese, entonces, digamos, lo que uno observa es que entonces el diagnóstico, por más que es una guía, por más que es algo que te ayuda a tomar ciertas perspectivas de cómo trabajar, en otros momentos resulta muy corto. Claro, eso me encanta tu ejemplo, porque además, sí, claro, uno puede más o menos tener digamos, un planteamiento, una planeación del tratamiento, digamos, a muy corto plazo, y con esta idea de poder irlo modificando y cuestionando todo el tiempo, pero lo que no se podría es controlar, digamos, el ambiente, ¿no? Los eventos a los que se va a presentar el paciente, que pueden ser desde masivos como un terremoto, o situaciones que de pronto pueden, no sé, desbordar al paciente sin ser un evento tan catastrófico, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y eso es lo que lo vuelve interesantísimo, ¿no? Porque entonces se vuelve algo necesario, importante, pero al mismo tiempo algo que hay que dejar atrás. Sí. ¿No? Entonces es muy interesante, porque esta idea de Bion, que probablemente han escuchado muchos, de trabajar sin memoria ni deseo, uno diría, bueno, es que va en contra de la idea de un diagnóstico, ¿no? Es más, el diagnóstico para muchos psicoanalistas sé que es un tema que no se trata, pero a mí me parece que es importante pensarlo, porque no es que yo estoy compartiendo mi diagnóstico con el paciente todo el tiempo, claro, a la manera de una etiqueta, sino que lo estoy usando como herramienta de trabajo, pero que esa misma herramienta es la que me permite ir determinando los cambios en mi paciente, pensando que absolutamente no hay, o sea, que hay diagnósticos limitantes, sino que es solamente una hipótesis, para no estar como tan a ciegas de pronto, ¿no? Me parece, sí, que puedas, pues, prevenir un poquito, ¿no? Claro, ¿no? Te vas a encontrar. ¿Te parecería que hay diagnósticos comunes? Bueno, no, en realidad los diagnósticos hoy, es decir, los diagnósticos van cambiando con la historia, ¿no? ¿Qué diagnósticos hay? Pues los que los grandes teóricos nos van presentando como posibilidades de pensar, y uno los puede ir, los va adoptando, ¿no? Y sabemos que los diagnósticos que tenemos hoy en día van a cambiar, en 10, 15 años se encuentra algo nuevo. Pero la mirada se mantiene, ¿no? Digamos, si pensamos hoy en una histérica y hablamos de la histeria de Freud, pues claro que va a estar mucho más complementada y nutrida por las aportaciones de los autores, pero no es que ya no tiene nada que ver con los diagnósticos van cambiando, y las patologías también van cambiando, ¿no? Son como, me parece que son dos temas, ¿no? El diagnóstico como de cómo va cambiando la mirada, ¿no? Si se trabaja a lo mejor a más veces por semana con un modelo teórico, vas a encontrar y vas a mirar ciertas cosas. Por ejemplo, en los 60s, en los 70s estaba la idea de lo fronterizo, ¿no? De Kember, y se pone de moda la idea de Kember, y entonces los pacientes empiezan a aparecer en el consultorio, pacientes que antes uno no veía, no quiere decir que uno no veía, pero que uno no podía identificar hasta que Kember nos ayuda a hacerlo, ¿no? Ansiedad crónica,
constante difusa, muchos tipos de síntomas, con adicciones. Entonces uno dice, eso se puede llamar border, ¿no? Pero después, ¿no? En los 90s, Green nos propone que podríamos utilizar el término no neurótico. Y entonces aparecen pacientes no neuróticos, porque en cuanto tenemos una mirada que nos permite entender pacientes, solemos utilizarla más. Entonces los diagnósticos van cambiando, pero como dices, también las patologías van cambiando y van adoptando nuevas formas según los tiempos. Claro. ¿No? Como decías, la histeria de Freud, que era con estos síntomas conversivos tan floridos y tan impactantes, ¿no? La parálisis de mano, los desmayos, las convulsiones, por ahí no son tan comunes en el día de hoy. Lo que uno encuentra, digamos, uno no dice que la histeria se acabó, claro, ¿no? Sino que la histeria cambió en la manera de manifestarse, que, por ejemplo, los síntomas hoy en día en las mujeres podemos pensar que hay, por ejemplo, como sensaciones de malestar difusas. Ay, que me duele un poco la espalda, y al otro día que me duele un poco el brazo. Por ejemplo, contracciones musculares. Y son estas mujeres que van de chamán a las flores de Bach, al dolor de, ¿no? O a medicamentos para el dolor de espalda, y que esa es la sintomatología. Y también lo que se va presentando son esos, es decir, más la patología a través de los rasgos de carácter que los síntomas. Entonces seguimos encontrando a la manera de Freud, de los primeros, ¿no? Las relaciones triangulares, el que hago pareja con el maestro, o que con el cuñado, los jefes, y esa se sigue presentando. La sintomatología es la que va adoptando como ciertos cambios, porque cambió, digamos, el ambiente represivo sexual, por ejemplo. Exacto. ¿No? Entonces, se va como adaptando a la nueva forma de vida, ¿no? Me parece. Que de hecho hay una corriente muy fuerte ahorita que escribieron unos psicoanalistas, me pareció muy interesante. En Francia empieza a tener mucho auge, ya en España la japicracia, no sé qué tanto familiarizada pueda estar con ella, pero es un artículo que muestra justo cómo la tendencia hoy es la exigencia de ser feliz, ¿no? Y qué pasa, patológicamente hablando, digamos, que cuáles son los síntomas que se empiezan a presentar a través de esto, ¿no? Y me recuerda un poco porque justamente es como este análisis y buscamos las flores de Bach, buscamos, ¿no? Buscamos, y en realidad se vuelve un poquito el no esfuerzo, ¿no? A tocar situaciones mucho más complejas y dolorosas que de pronto, al parecer, nos alejan de sentirnos bien, pero en realidad nos acercan mucho más que esta idea de ser feliz, ¿no? Como claro, porque en realidad, digamos, lo que buscamos a través del psicoanálisis y lo que quienes trabajamos en esta disciplina sabemos es que el conocimiento profundo de las emociones permite el cambio, ¿no? El cambio total, ¿no? El cambio en la manera de trabajar, el cambio en la manera de disfrutar la vida, ¿no? De poder, como decía Freud, ¿no? La posibilidad de trabajar y de amar, ¿no? Y que cuando hay más cosas que yo no quiero tratar, que me asustan, que me preocupan de mis propias emociones, pues no va a haber medicina que la pueda curar. Es lo que vemos hoy, por ejemplo, con los psicofármacos. A lo mejor hace 20, 25 años había una idea de que el psicofármaco podía curar las enfermedades mentales. Hoy esa idea ha quedado atrás. Lo que se sabe es que alivia síntomas, pero el padecimiento no cambia si no hay un cambio en la manera de pensar, en la manera de afrontar la realidad. Es un cambio estructural, ¿no? Es un cambio estructural. Lo que pensamos nosotros es un cambio en el funcionamiento mental, ¿no? Claro. Y que cuando lo escuchamos así, pues la verdad es que nos damos cuenta de la importancia, ¿no? O sea, podemos ir moviendo los síntomas, ¿no? A lo mejor hoy fumas, luego comes en exceso, luego te drogas, luego yo qué sé, ¿no? Por decir algunos, pero de pronto no se está resolviendo el conflicto, ¿no? De raíz, que se vuelve algo tan indispensable, ¿no? Claro, y sobre todo que permita lo que necesitamos los seres humanos, que es una vida como más significativa, más emocionalmente rica, ¿no? Y no seguir buscando como paliativos
para poder estar Ser feliz, ¿no? Sí, claro. Lo Sí, que como- quiera decir eso, ¿no? Exactamente, es justo lo que iba a decir, ¿no? Como si la felicidad fuera un artículo que llegas y lo consigues en algún sitio y tiene forma, color y espacio, ¿no? O sea, Sí, además, bueno, ¿no? Si uno sigue lo que el psicoanálisis nos enseña es que si la felicidad es estar contento y hacer lo que uno quiere, uno está un poco lejos de eso, ¿no? Lo que pensamos o lo que se busca es más bien un funcionamiento adulto en el que uno pueda disfrutar de cuidarse, de cuidar a otros, de trabajar, y tolerar, ¿no? y También de algunas tolerar incapacidades, ¿no? las emociones displacenteras y las dificultades que la vida tiene, ¿no? Sí, que la vida misma ofrece, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, Gaby, si te parece bien, para escuchar a Amaro tocando piano en vivo. No se vayan, no cortamos. Quiero enviar un saludo a Bonnie, a Ivonne Malpica, que ya está por aquí. Muchísimas gracias. A Oscar, a Delia, a Lupita, a Diana, a Fabiola, Fabi, Sergio, Erika, Celsa. Y bueno, a quienes me falten, por supuesto, agradeciéndoles que participen en el panel de mensajes. Celsa, un abrazo fuerte hasta Colima. Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos. No se vayan, en un momento regresamos platicando con la doctora Turrent. Estamos hablando de los diagnósticos en las disciplinas psicológicas. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Espero que les guste.
Gracias, Amaro. Ustedes. Gracias, Amaro, muchas gracias por estas interpretaciones de piano en vivo, que además son composiciones. Muchas gracias por compartirlas aquí en el Diván y la Luna con Eleya. Y nosotros continuamos platicando sobre los diagnósticos en las disciplinas psicológicas con la doctora Gaby Turrén, que aquí nos hace el favor de visitar y, por supuesto, pues de ayudarnos a entender y a plantearnos situaciones que en realidad deberíamos, me parece, considerar como algo para poder elegir si vamos a ir con un especialista u otro, y qué decisiones son las que estamos tomando también, ¿no? En función de qué es lo que de pronto le estamos dando la vuelta, ¿no? Claro. para asistir o no. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría hacerte una invitación, porque este sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde, la doctora Elena Ortiz va a tener la presentación de un libro que se va a llevar a cabo en Eleya Sur. Esto se encuentra en Galerías Insurgentes, no es cierto, perdón, en Plaza Inn. Así que ojalá pudieras ir, me parece que va a ser algo muy interesante. Además es un evento sin costo, todavía me parece que quedan algunos lugares, así que sería maravilloso que pudieras contar con un espacio. El libro es Dr. Meltzer, Vida Onírica, y por ahí tenemos un podcast que Centro Eleya produce, que ya lo estamos compartiendo en redes sociales, y donde la doctora Elena Ortiz nos explica un poco qué es lo que buscó con este libro y cómo a partir de él hace un homenaje al doctor Meltzer. Así que está súper interesante. Me parece que los sueños es un material muy valioso para un psicoanalista, pero también para poder entender nuestra mente, ¿no? Entonces es valiosísimo ir a este evento. La presentación la va a hacer Jaime del Palacio, la presentación del libro Elena Ortiz. Va a haber un comentario de Ana Wiener y una mesa de discusión de Marta Pusch, Jorge Salazar y Gabriel Espíndola. Todos doctores, la verdad es que maravillosos. Es increíble poder escuchar sus opiniones y nos ayudan a pensar y a entender las cosas o cuestionarnos las cosas desde diferente enfoque. Así que no te lo pierdas. Para poder asistir, ya sabes, te puedes comunicar al sur 5661-2177. Y bueno, estamos hablando de los diagnósticos y ha sido muy interesante poder ir entendiendo, ¿no? Qué cosas sí, cuándo sí, ¿no? Y sobre todo poder hacer a un lado situaciones que pueden poner en riesgo nuestra vida, nuestra integridad, ¿no? Porque al final no se trata de cuáles son mejores o peores, se trata de cuidarnos, ¿no? Claro. Como bien decías. Y me parece súper interesante eso, sí, ¿no? De cuidarnos y de poder dar el tratamiento más serio y más responsable para un paciente. Claro. ¿no? Es decir, poder reconocer las grandes virtudes de una disciplina y reconocer sus limitaciones. Por ejemplo, en psicoanálisis pensamos que tratar es muy válido para tratar a pacientes neuróticos, es bueno para atender pacientes fronterizos, digamos, moderados, y digamos, para pacientes psicóticos, como te decía, es mejor pensar que el tratamiento psicoanalítico acompaña el tratamiento psiquiátrico, ¿no? Fíjate, Gaby, me parece que algunas veces escuchamos neuróticos y si no estamos tan familiarizados, de pronto pensamos en alguien como muy eufórico, no sé si es la palabra. Neurótico es como el malhumorado, un poco la loca, el irritable. Claro, ese es en el lenguaje común, tienes razón. Y siempre hay que partir, ¿no? Digamos, de lo común a lo que nosotros como psicoanalistas pensamos. Sí. En realidad, el neurótico pensamos que es lo más saludable que podemos estar, ¿no? Cuando hablamos de neurosis, hablamos de alguien que puede, digamos, que tiene conflictos, pero que puede superar las dificultades de la vida. Por ahí siente que no está alcanzando sus metas, por ahí se siente inhibido, pero puede ajustarse a tener una vida, a trabajar, a tener una pareja. Sin embargo, no se siente muy satisfecho. Entonces, digamos, ahí cabemos todos. Y ahí cabemos todos. Ojalá, no, digamos, ojalá ya estemos todos. Es decir, no hay quien no se sienta, ¿no? Claro. Con ciertas insatisfacciones. Así que, bueno, esa es la idea. Hablamos de un fronterizo cuando
cuando se trata de alguien cuya ansiedad lo pone a veces en riesgo, cuando no puede tolerar dificultades y entonces actúa, es decir, quiere resolverlo con decisiones, entonces a lo mejor se muda ante una pequeña dificultad, a lo mejor renuncia a un trabajo ante pequeños problemas, y hablamos de un psicótico cuando lo que se tiene es un pobre contacto con la realidad, hay ideas delirantes o alucinaciones, ¿no? Digamos, en esas, claro, esos serían los grandes, ¿no? Los grandes sí. grupos. Sí. Y como para poder ir entendiendo, si nos pudieras ayudar con algún ejercicio para pensar, por ejemplo, en algo que es muy común, que sería la depresión, ¿no? Muy común, tal vez, no también diagnosticada en todos los casos, ¿no? Por eso... Sí, porque depresión es un poco una palabra que se ha vuelto igual que lo de hasta neurótico, depre, ¿no? Como sí. una cuestión del uso cotidiano, y hay que, digamos, pensarla, intentar entender cómo la piensa la psiquiatría y cómo se piensa desde el psicoanálisis. Me parece que puede ser un buen ejemplo, ¿no? Sí. Si uno piensa en un trastorno depresivo mayor, digamos, desde la psiquiatría, podríamos hablar de trastorno depresivo mayor. Entonces, como yo les decía, la psiquiatría lo que busca es identificar signos y síntomas. Su diagnóstico va a estar puesto en ver y en evaluar esos signos. Y la psiquiatría, ¿no? El DSM-5 nos propone pensar la psiquiatría de la siguiente manera, ¿no? Tendría que decir 5 o más de los siguientes síntomas. Estado de ánimo deprimido, disminución importante del interés por casi todas las actividades, pérdida importante de peso sin hacer dieta o un aumento de pesos, ¿no? Sin, digamos, una actitud voluntaria, ¿no? Insomnio, por ejemplo, agitación o retraso o psicomotor, sentimiento de inutilidad, disminución de la capacidad para concentrarse, pensamientos de muerte recurrente. Entonces, esos serían los síntomas que propone el DSM-5. Uno tendría que valorar si el paciente tiene 5 de esos síntomas, o más, un periodo, ¿no? Por un periodo superior, ponen ellos a los 15 días, ¿no? Lo que, digamos, los criterios que establecen es que los síntomas crearían un malestar significativo, que no se pueden atribuir al consumo de sustancias, que no son resultado de un cuadro esquizofrénico, ¿no? Ni de una cuestión hipomaníaca, que sería otro criterio diagnóstico, ¿no? Ahora, lo que en la psiquiatría lo que se haría es una diferenciación entre si estos síntomas forman un cuadro leve, un cuadro moderado o un cuadro grave. Un cuadro leve sería aquel paciente que por ahí junta los 5 criterios y estos síntomas no generan un malestar muy significativo. Moderado es si pasa, digamos, de estos 5, tiene 5 o 7, pero entre estos no tenemos, por ejemplo, insomnio ni hay ideas de muerte. Y el grave sería el que se tienen, digamos, toda la sintomatología y además hay ideas de muerte. Entonces, ese es un diagnóstico psiquiátrico, sintomatológico, basado en la observación de lo que hay, ¿no? Ahora, pensemos ahora cómo hablamos de depresión desde el psicoanálisis. Pues entonces, la depresión desde el psicoanálisis hay que, digamos, primero entender que para el psicoanálisis los síntomas no generan diagnóstico. Mientras que en la psiquiatría el conjunto de síntomas te genera un diagnóstico, en el psicoanálisis el diagnóstico, digamos, los síntomas son manifestaciones superficiales, contingentes, que pueden aparecer en diferentes tipos de funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, podría haber depresiones neuróticas. El ejemplo de alguien que más o menos ha tenido una vida tranquila y puede estar pasando por un mal momento, por ahí hay una ruptura de pareja y puede generar un cuadro depresivo, sentimientos de tristeza, puede tener ciertas dificultades para dormir en un tiempo, pero digamos, este duelo que por ahí pensemos que pasó por un divorcio, ¿no? Una separación de pareja, pues entonces, digamos, tenga que ver con el orgullo herido, de por qué me cambió por otra, ¿no? Y entonces es una depresión que sabemos que puede remitir, ¿no? Pero sobre todo todos estos síntomas están ocurriendo sin perder capacidades, sin perder actividades, ¿no? Y
digamos, puede ser pensada también a través de sueños y de asociaciones. En cambio, se puede tener una depresión con un funcionamiento fronterizo, que entonces, por ejemplo, va a estar más acompañada de agitación o de elementos que vuelvan más lento, ¿no? Las actividades de falta de atención, puede presentarse con más ansiedad, puede presentarse, por ejemplo, con consumo de sustancias, con alcohol, con vuelta a fumar, ¿no? Es decir, pero lo que vemos es el mismo síntoma de la depresión, pero ahora funcionando desde una manera no neurótica o fronteriza, como decíamos. Y por último, también podemos tener un funcionamiento psicótico, una depresión psicótica, que en psicoanálisis se llama melancolía. Sí. La melancolía fue uno de los cuadros que describió Freud en un artículo que no tiene pierde, que es una maravilla, que es Duelo y Melancolía, donde él va haciendo esa diferenciación entre lo que es un duelo, digamos, neurótico y lo que es un duelo melancólico. El melancólico se va a caracterizar por estas ideas de pensamientos de muerte y por algo que él conoce como los autorreproches, ¿no? El reproche, el enojo contra sí mismo, que además no es acorde a la realidad. Son reproches que uno piensa que, digamos, que no tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, ¿no? Alguna vez me tocó ver a una mujer que se acusaba de la muerte de su sobrina porque no había estado presente para darle la medicación contra la gripa cuando la chica había muerto de un tumor cerebral, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno, ¿no? Ahí es donde encuentra que entonces el síntoma depresivo pues no puede hacer el diagnóstico. Lo que tiene que hacer el diagnóstico, digamos, desde la perspectiva psicoanalítica, es ese funcionamiento, ese reproche, ese pensar por qué está sucediendo. Y Freud tenía una linda frase para describir eso. Decía, es que la sombra del objeto cae sobre el yo. El paciente queda identificado con el objeto que se fue, con el objeto muerto, y desde ahí, ¿no? Y desde ahí se lastima. Entonces, digamos, ¿no? Me parece una buena idea para mostrar que entonces lo que nos interesa es el funcionamiento y no tanto la sintomatología, porque esa, digamos, puede estar presente en todos. Uno siempre puede estar un poco deprimido. Muy rico, ¿no? Porque justo nos permite como pensar en cuántas posibilidades pueden existir dentro de un mismo lugar, ¿no? Ajá. Y cómo esas posibilidades también van a definirse también considerando la funcionalidad, ¿no? O sea, si la persona puede ir a trabajar, si no puede ir a trabajar, si puede socializar, un poco lo que nos has platicado a lo largo del programa, ¿no? Cómo estas cosas también van a ser... Sí, en realidad la funcionalidad sería, por ejemplo, un signo para un psiquiatra, pero en realidad lo que nosotros, no es que no lo tomemos en cuenta, lo tomamos en cuenta, pero lo que nos remite es al funcionamiento. Claro. Si eso tiene que ver con que la persona puede tolerar el dolor mental, entonces el funcionamiento me gusta, ¿no? Sí, digamos, sí, es va algo, funcionando bien. Pero si ¿no? es, digamos, alguien que funciona de manera automática, sin preguntarse, entonces ahí la funcionalidad podría ser un síntoma, ¿no? Es decir, sí. ante alguna, es decir, una persona que está viviendo dificultades muy importantes, es un duelo muy importante y anda funcionando, pues por ahí nos hace pensar que hay a lo mejor algo que tiene que ver con la negación, sí, ¿no? O algo más maníaco, ¿no? El tema es que uno ve, el psiquiatra ve los signos y con eso se queda, y el psicoanalista ve los signos para entrar a intentar descubrir el funcionamiento mental. Y también me quedo con esta idea, me parece, de el diagnóstico es el punto de partida, pero como de cada sesión, de cada momento, ¿no? O sea, no es el punto de partida que se utiliza en la salud, ¿no? Como lo usaría el psiquiatra o cualquier otro médico, digamos, ¿no? Sino es un punto de partida que se va modificando todo el tiempo, ¿no? Sí, esa es me parece que es la idea más rica que podemos pensar sobre, ¿no? Claro. Porque entonces, si no lo pensamos así, si no lo pensamos como una hipótesis que se crea cada sesión y que se descarta cada sesión, ¿no? Sí. Entonces sí queda como una etiqueta. Y queda muy pobre. Y queda muy pobre. Entonces, la idea es, bueno, yo puedo tener ideas sobre el paciente, pero el paciente es un nuevo paciente
Claro, cada día, sesión ¿no? que llega, claro. Y esta parte también de queda muy pobre es muy valioso porque el que el diagnóstico o la mirada del analista en función del paciente quede muy empobrecida, tiene que ver también con cómo va a poder apoyar al paciente a entender su mundo interno, ¿no? Claro, y si yo estoy pensando que mi paciente es un paciente fronterizo, por ahí pierdo de vista sesiones donde mi paciente está funcionando de una manera neurótica, donde está asociando, donde está pudiendo tolerar más, ¿no? Claro. Entonces es muy importante como dejarlo atrás, ¿no? Exacto, Tenerlo exacto. y aventarlo un poco detrás de, Sí, dejarlo detrás un de poquito. donde estamos para Sí. poder mirar nuevas cosas. Se trata de eso, ¿no? Y de, sobre todo, además, de estudiar mucho, de estudiar muchas teorías para tener muchas hipótesis, ¿no? Y Claro. muchas preguntas sobre el funcionamiento de nuestros Sí, pacientes. como puede ¿no? ir acompañado, ¿no? De Ujú. muchas oportunidades para mirar Porque además ya los diagnósticos en psicoanálisis además cada vez son más modernos, ¿no? Ya no pensamos que un paciente funciona de una manera todo el tiempo, ¿no? Sabemos Claro. que predominantemente puede funcionar de una manera, pero ahora, ¿no? El tema es poder percibir todas esas delicadezas que tiene el carácter y que tiene, ¿no? La manera de ser, ¿no? Claro, que es súper interesante, ¿no? Claro. Eso es Ya, lo que y eso realmente- vuelve nuestro trabajo súper interesante, Claro. ¿no? Que hace que nuestro trabajo sea nuevo todos los días, ¿no? Si tú lo piensas como, digamos, como una investigación experimental, pues me imagino que para un investigador lo mejor es tener nuevas preguntas Exacto. en su trabajo, ¿no? Y nuevos experimentos. El nuestro nos da esa posibilidad, que es una nueva investigación cada paciente. Claro, y cada sesión, ¿no? Y cada Y sesión. cada sesión, Entonces, lo cual es súper por eso rico, sí ¿no? es verdad que tenemos uno de los trabajos, no sé si el más, ¿no? Pero uno de los trabajos más interesantes Sí, del seguro, seguro que sí, seguro que sí. Pues bueno, creo que nos has ayudado muchísimo a entender por qué un diagnóstico podría ser importante y cuáles son sobre todo estas diferencias tan importantes, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Sí, yo también diría que no hay que tener miedo de intentar hacerlo. No quiere decir que con eso estamos encasillando a los pacientes, quiere decir que estamos formulando preguntas, ¿no? Claro. A mí me gustaría también que nos explicaras, Gaby, o nos ayudaras a entender si todo el tiempo vamos modificando el diagnóstico y estamos acostumbrados a pensar en la medicina tradicional, bueno, no sé si tradicional, pero en la medicina hay un diagnóstico, hay un pronóstico, hay un tratamiento y hay una alta, ¿no? Entonces, si yo pienso del diagnóstico, voy a estar moviéndome, digamos, en este diagnóstico y hay todo este estigma al lado del tiempo que puede durar un tratamiento psicoanalítico, ¿cómo podríamos entenderlo? O sea, existe un pronóstico, existe una duración. Sí, bueno, uno en ¿no? el diagnóstico inicial le da uno a una idea de un pronóstico, pero de un pronóstico te diría que para uno, es decir, de qué uno puede esperar en las sesiones con un paciente. Si uno tiene un paciente grave, uno no puede pensar que se va a sentar a escuchar y le va a contar sueños y demás. Uno sabe que en la transferencia, en el vínculo paciente-analista se van a jugar esos conflictos, esas actuaciones, que el paciente va a llegar tarde, que el paciente nos va a contar cosas que nos angustien. Eso es lo que tenemos que esperar. Es un pronóstico para nosotros, que también es un pronóstico porque pensamos que el paciente va a mejorar con el tratamiento, también, ¿no? También lo es, pero sin embargo no determina el diagnóstico la evolución del tratamiento. La evolución o el apego del paciente al tratamiento va a estar determinado no de la psicopatología, sino de otras características de la personalidad, por ejemplo, la tolerancia al dolor, la inteligencia, el interés y la curiosidad, ¿no? Esta intelectual o el interés por la verdad. Si hay eso, entonces uno, aunque sea un paciente fronterizo puede durar un tratamiento, ¿no? Claro, puede tener como detectar más bien la oportunidad de conocerse y hacerse una vida mucho más amigable. Y en cambio con pacientes neuróticos por ahí uno se topa muy pronto contra el orgullo, con cómo te atreves a decirme cosas que nadie me había dicho, y por ahí el tratamiento se rompe. Entonces, digamos, la evolución del tratamiento no solo está marcada por un diagnóstico psicopatológico. Ahora, el éxito del tratamiento, la evolución y cuando termina, pues eso siempre está en manos del paciente, ¿no? Sí, ¿Qué tanto el totalmente. paciente quiere conocerse? ¿Qué tanto el paciente está interesado en resolver conflictos cada vez a mayor profundidad? Claro, ¿no? porque como bien dijiste, aquí no se trabaja con estos signos y síntomas tan puntuales como lo harías
en otras áreas como la psiquiatría, ¿no? Sí, en realidad lo que uno espera es que, bueno, el tratamiento le ayude al paciente a tolerar el dolor, a tolerar separaciones, a poder, digamos, tener una vida más creativa, menos constreñida, ¿no? A los problemas de carácter, hasta identificar las separaciones, ¿no? Claro, a identificar lo que esto lo que esto les va generando, ¿no? En realidad lo que uno aspira es que el paciente pueda tener una vida más rica, más interesante, pero en realidad está en manos de él hasta dónde quiere llegar, ¿no? Uno inicia tratamiento sabiendo que es una apuesta, ¿no? Claro, por supuesto. Súper interesante, Gaby, muchísimas gracias. Para quienes deseen estar en contacto con la doctora Gaby Turrent, quien tuvimos hoy en la entrevista, su correo electrónico es gabrielaturrent@hotmail.com, que por supuesto va a estar en la página de frecuenciainteractiva.com y en las redes sociales para que puedan, pues si tienen algún comentario, alguna aportación, alguna duda, lo que sea que tenga que ver, por supuesto, con el tema de hoy y también, pues, no sé, con la clínica, ¿no? Y bueno, Gaby, me gustaría preguntarte, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Con qué me gustaría cerrar? Pues con que decir para nuestros colegas psicoanalistas a este tema de no tener miedo de hacerse preguntas sobre los pacientes, ¿no? Esta idea de que el diagnóstico encasilla, ¿no? Ha sido como muy divulgada. Sí. Y creo que, digamos, sí encasilla el diagnóstico, digamos, sintomático, pero la idea de poder determinar el funcionamiento del paciente es la idea del psicoanálisis todo el tiempo. Es decir, practicar el diagnóstico al inicio y practicar el diagnóstico en cada sesión no constriñe, sino que más bien nutre y abre posibilidades de pensar. Entonces ese sería como mi conclusión. Súper interesante. Muchísimas gracias, Gaby. Ojalá pudieras estar de regreso nuevamente acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, estuvimos en plática en El Diván y la Luna con la doctora Gabriela Turrent, hablando de los diagnósticos en las disciplinas psicológicas. Te recuerdo que Centro de Leya tiene una parte de apoyo a la comunidad a través de terapias de bajo costo. Comunícate con Centro de Leya o ingresa a su página centrodeleya.edu.mx para obtener más información, no solamente de la comunidad, sino también existen diplomados, algunos talleres con los que puedes irte familiarizando con estos temas tan interesantes como es el psicoanálisis. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.